Hola guerreros Mir, sean todos bienvenidos a este canal de YouTube Mir Medic. Hoy vamos a presentar un tema muy interesante, el síndrome de ovario poliquístico. Les presento mi canal de YouTube, un proyecto tan bonito para todos ustedes, del cual requiero todo su apoyo, manito arriba y suscripción. Esta actividad llega gracias a Socienca. Mi nombre es Miriam Guerrero, soy creadora vía Medic Group. Me pueden encontrar en Instagram como Mirmedic, así como en mis otras redes sociales. Además, ambos International Ambassador, y presento también mi correo de contacto. Presentamos un índice para este tema, el concepto, la epidemiología, fisiopatología, características clínicas, patología, diagnósticos diferenciales, diagnóstico, tratamiento y complicaciones. Primero quiero empezar por un caso clínico. Leamos el caso clínico. Una mujer de 23 años acude al médico para un examen anual de mantenimiento de la salud. Ella se siente bien. Mide 155 centímetros de alto y pesa 79 kilogramos. El índice de masa corporal es 33 kilogramos sobre metro cuadrado. El examen muestra una erupción cutánea en ambas axilas. Se muestra en una fotografía de su axila izquierda. El hallazgo en la piel de este paciente está más probablemente asociado con cuál de las siguientes condiciones. Presentamos en este caso clínico los datos claves más relevantes que me van a conducir a la respuesta. Mujer de 23 años, IMC 33 kilogramos sobre metro cuadrado, erupción cutánea en ambas axilas. Veamos cuáles son las alternativas. Sin antes conocer primero qué es lo que muestra la imagen, ¿no? Esta imagen muestra una acantosis nigricans. Esto es una afección de la piel que se manifiesta con placas hiperpigmentadas, aterciopeladas y engrosadas. Estas se van a ubicar con mayor frecuencia en aquellos sitios intertriginosos, como por ejemplo las axilas o también en el cuello. Esto se debe a un mecanismo de resistencia a la insulina y la hiperinsulinemia. Conociendo ese concepto previo, vamos a conocer las alternativas. Alternativa A, deficiencia de niacina. Alternativa B, linfoma gástrico maligno. Alternativa C, insuficiencia suprarrenal primaria. Alternativa D, síndrome de ovario poliquístico. Alternativa E, tiroiditis de Hashimoto. Hacer pausa, guerreros Mir, y ustedes tienen ahora la respuesta. ¿Es así? Muy bien, un síndrome de ovario poliquístico, lo que hoy vamos a tratar. Tenemos por un concepto el síndrome de ovario poliquístico, es un trastorno endocrinológico caracterizado por resistencia periférica a la insulina con hiperinsulinemia. SOP es una causa común de infertilidad debido a la interrupción de un eje muy importante, es el eje hipotalámico pituitario o várico, lo que lleva a un aumento en la secreción de la luteinizante, alteración de la maduración de folículos y la anovulación. En cuanto a su epidemiología, tenemos que el síndrome de ovario poliquístico es un trastorno endocrino, ¿no?, que afecta mayormente a 20 o 30 años en las mujeres. Este rango de edad, pues un 45,4%. Afecta las funciones endocrinas, metabólicas, la salud cardiovascular. Una mujer con SOP también es muy importante comprender que tiene un mayor riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 2, dislipidemias e hipertensión arterial. Incluso esto está elevado un riesgo de 5 a 10 veces mayor. SOP también es considerado por la FIT. ¿Quién es la FIT? La Federación Internacional de Diabetes, y la LADA. ¿Quién es ADA? La Asociación Americana de Diabetes, como un factor de riesgo no modificable.
para el desarrollo de diabetes mellitus tipo 2. Entonces, guerreros MIR, a tener presente esto, ¿no? Recordando cuáles eran los factores de riesgos modificables y no modificables. Los modificables, por ejemplo, son los estilos de vida, ¿no? La actividad física o en este caso la inactividad, ¿no? De repente algunas adicciones, eso, por ejemplo, es un factor de riesgo modificables. Los no modificables, por ejemplo, tenemos la historia familiar, la raza, entonces ello también tener en cuenta. Entonces, SOP es un factor de riesgo no modificable para desarrollar diabetes mellitus tipo 2. Y como muy bien esta imagen lo representa, pues algunas características que vamos a tener del SOP, que también más adelante lo vamos a detallar. Como por ejemplo, tenemos en primer lugar la caída del cabello, la alopecia, la depresión, desórdenes de ansiedad, el acné, el hirsutismo. También tenemos hepatiopatía grasa no alcohólica, la obesidad, aunado a ella, pues la hiperglicemia, síndrome metabólico, los ovarios poliquísticos, la infertilidad, irregularidades menstruales. Conociendo la fisiopatología de este síndrome, pues tenemos que la obesidad va a aumentar la síntesis periférica de estrógenos a partir de tejido adiposo. Esto queda claro, por lo cual va a disminuir una sensibilidad periférica a la insulina. Ahora, esta sensibilidad reducida de la insulina se conoce como resistencia periférica a la insulina. Por consiguiente, una hiperinsulinemia dan como resultado. ¿Qué dará como resultado? Tres situaciones muy importantes: la hiperplasia epidérmica e hiperpigmentación. ¿Esto por qué? Porque existe una acantosis nigricans, como ya la habíamos conocido en el caso clínico. Segundo, esto aumenta la producción de andrógenos en las células internas de la teca ovárica, lo cual genera un desequilibrio entre los precursores de andrógenos y estrógenos. ¿Cómo explicamos esto? Aumenta la secreción de la luteinizante, que interrumpe el equilibrio luteinizante folículo estimulante. Por consiguiente, habrá un deterioro de la maduración del folículo con formación de quistes debido a la falta de ruptura del folículo, además de la anovulación o oligovulación, lo cual causa infertilidad. Además, este aumento de producción de andrógenos aumentará la liberación de precursores de andrógenos como lo conocemos y aumento de la producción de estrógenos en el tejido adiposo. Por su parte, la inhibición de la globulina fijadora de hormonas sexuales en el hígado aumentará andrógenos y estrógenos libres. Al aumentar estrógeno sin oposición, falta de progesterona durante estos ciclos tan ovulatorios, hará que haya una hiperplasia endometrial. Por consiguiente, aumentará el riesgo de un carcinoma endometrial. Asimismo, conoceremos las características clínicas. Presentamos irregularidades menstruales, condiciones de la piel, resistencia a la insulina, condiciones psiquiátricas, lo cuales van a ser esas características muy reconocidas en este síndrome. Irregularidades menstruales, tenemos el ejemplo de la menorrea, ya sea primaria o secundaria. Oligomenorrea, menorragia, infertilidad o dificultades para concebir. Además, tenemos condiciones en la piel. Conocemos el hirsutismo, la alopecia androgénica, el acné común, la piel grasa, acantosis nigricans. Resistencia a la insulina, aquí está presente un síndrome metabólico, especialmente la obesidad. Esto aumenta el riesgo de apneas, además de la enfermedad de hígado graso no alcohólico. ¿Y qué condiciones psiquiátricas puede presentar? Pues depresión y desórdenes de ansiedad. Algo muy importante a considerar es que el cambio de voz puede ocurrir en formas severas en un síndrome de ovario poliquístico.
Sin embargo, generalmente sugiere una causa subyacente de hiperandrogenismo, por lo cual se tiene que evaluar y hacer un diagnóstico diferencial. En cuanto a su patología, es importante conocer el aspecto macroscópico así como el aspecto microscópico. En el aspecto macroscópico vamos a presentar aquí pues múltiples quistes marrones dispuestos en un patrón circular. ¿Esto en qué región? En la región subcapsular del ovario, no olvidar. Además, los quistes son relativamente pequeños y aproximadamente del mismo tamaño. Como presentamos en esta imagen o en esta lámina, el síndrome de ovario poliquístico, también conocido como el síndrome de Stein-Leventhal. Esta apariencia típica de un ovario poliquístico. Veamos bien esta ilustración. Además, hay cambios anormales observados. ¿Por qué? Porque el ovario se agranda con frecuencia y como resultado hay un aumento del tejido. ¿Pero qué tejido? El tejido del estroma. Por su parte, en el aspecto microscópico, vamos a tener hipertrofia ovárica con cápsula gruesa, hiperplasia y fibrosis estromal, múltiples folículos quísticos agrandados, células de teca hiperluteinizadas, disminución de la capa de las células de la granulosa. Este síndrome, como ya lo estamos conociendo, el síndrome de Stein-Leventhal, pues tenemos por una tinción de hematoxilina y eosina que tenemos un quiste folicular. El revestimiento interno consiste en células de la granulosa, como ya lo estaba mencionando. Están dispuestas en varias capas, pero estas capas son uniformes. Las células internas y externas están rodeadas de esto. Además, tenemos diagnósticos diferenciales, por lo cual vamos a reconocer la enfermedad de Cushing, tenemos también al hipotiroidismo, ¿no? Lo cual es importante considerar. Tenemos la hiperprolactinemia, tenemos también tumores andrógenos, es importante considerarlo, acromegalia, hipertecosis ovárica, deficiencia de la aromatasa placentaria e incluso también inducida por fármacos, ¿no? Lo cual los dejo esos cuadritos, con lo cual sería muy importante poder conocerlos. El diagnóstico como tal, ¿cómo se va a realizar? Pues por criterios de Rotterdam, el ultrasonido, los estudios de laboratorio y evaluar comorbilidades. De hecho, guerreros, mira, aquí les estoy dando las pepas cómo realizar un diagnóstico, ¿no? Lo cual ustedes también pueden profundizar leyendo los criterios de Rotterdam, pues esto considera oligovulación y o anovulación, hiperandrogenismo, ovario agrandado y o poliquístico, pero ellos se evidencian en la ecografía. En el ultrasonido, por su parte, pues vamos a tener parámetros y modalidades. Parámetros, el número y volumen de los folículos. Si yo quiero tener un análisis exhaustivo del número, del volumen de folículos, voy a recurrir a un ultrasonido, ¿no? En las modalidades tenemos dos, la transvaginal y la transabdominal. Ahora la pregunta va aquí. Si yo quisiera tener una mejor visualización de folículos ováricos, realizaré un ultrasonido de modalidad transvaginal. Si mi objetivo es centrarme en medir el volumen ovárico, el examen de cual yo solicitaré es un ultrasonido transabdominal. Los estudios de laboratorio son muy importantes, guerreros MIR. ¿Para qué? Para confirmar un hiperandrogenismo. Entonces es importante obtener en todas las mujeres características clínicas sobre ello, ¿no? Incluso si las características son mínimas o también poco claras, ¿no? Por un aumento de la testosterona, es importante. ¿Ya? Así como también evaluar las comorbilidades, ¿no? Esto, por ejemplo, en el tamizaje, el monitoreo metabólico, la salud mental, la calidad de vida de la paciente. La luteinizante también es importante considerarla acá. Si una luteinizante está elevada
y si esta relación cumple luteinizante, folículo estimulante mayor de 2 a 1, entonces es un hallazgo característico de la mayoría de pacientes con SOP. Ténganlo por seguro. Entonces, a considerar este punto, por favor. En cuanto a los diagnósticos, también es importante las ecografías transvaginales. Esto, por ejemplo, ecografía transvaginal de ovario derecho e izquierdo, tenemos aquí, ambos ovarios contienen múltiples quistes, como podemos notar. Estos quistes son subescapulares, son anecoicos, con aspecto característico de collar de perlas, ¿no? Vamos a conocer que aquí están sombreadas de verde. Y también es importante conocer esas flechas verdes, es decir, tienen una característica de realce acústico posterior. Entonces, hay un aumento relativo del grosor estromal y de la cápsula con el aumento del tamaño así del ovario, aumento del tamaño del ovario que está marcado de verde. Entonces, esto es un hallazgo típico, característico del síndrome de ovario poliquístico. Pediatric Endocrine Society del 2015 no respalda el uso de ultrasonido en adolescentes para evaluar SOP. Tener en cuenta esta consideración. El tratamiento. Es importante conocer el tratamiento, pero antes de ello también las recomendaciones a todos los pacientes. El índice de masa corporal objetivo tiene que ser menor a 25 kilogramos metro cuadrado. ¿Para qué? Para reducir la producción de estrona en el tejido adiposo. Además, el tratamiento dependerá de los pacientes o las pacientes que no planean concebir y los que sí planean concebir. En caso que no planean concebir, pues es importante prescribir un anticonceptivo oral combinado de primera línea. Además, estos tienen beneficios adicionales, como por ejemplo va a disminuir la hiperplasia endometrial, va a disminuir el riesgo de carcinoma endometrial, va a disminuir el sangrado menstrual, asimismo el acné. Por otro lado, pacientes que planean concebir, tenemos el retrosol. El letrozol es principalmente para la terapia de primera línea para inducción de la ovulación. Entonces, también podemos tener aquí gonadotropinas exógenas. El régimen de dosis bajas es el tratamiento de segunda línea para inducir la ovulación. Entonces, aquí tenemos dos tipos o una clasificación de tratamiento, ¿no? Para aquellos pacientes que no planean concebir y para los que sí planean concebir. Es importante tener en cuenta las complicaciones. Una paciente con síndrome de ovario poliquístico, pues, tiene complicaciones. La enfermedad cardiovascular, diabetes mellitus tipo 2, malignidad, es decir, hay un mayor riesgo antes de la menopausia, cáncer endometrial, pérdida del embarazo. Ahora, para finalizar este tema tan importante, pues vamos a conocer un último caso clínico, que estoy segura que ustedes, guerreros MIR, tienen la respuesta y van a poder comprender rápidamente. Una mujer de 21 años acude al médico debido a la pérdida de cabello en el cuero cabelludo frontal durante el último año. La menstruación ha ocurrido en los intervalos irregulares de 40 a 60 días, desde la menarquía a la edad de 17 años. No tiene antecedentes de enfermedades graves, no toma medicamentos, mide unos 62 centímetros de altura y pesa 73 kilogramos. El índice de masa corporal es de 28 kilogramos sobre metro cuadrado. Su pulso es de 75 por minuto y la presión arterial 130 sobre 76 milímetros de mercurio. El examen físico muestra pústulas dispersas en la cara y parches de hiperpigmentación aterciopelada en la axila y la ingle. Su concentración de cortisol sérico matutino es de 18 microgramos sobre decilitro. La afección de este paciente probablemente se asocie con una mayor estimulación
¿De cuál de los siguientes tipos de células? Entonces, está hablando a nivel microscópico, pues vamos a conocer aquellos puntos claves que me van a dar a la respuesta. Pérdida de cabello, alopecia, menstruación que ha ocurrido en intervalos irregulares de 40 a 60 días, tenemos el IMC de 28 kilogramos metro cuadrado, tenemos pústulas dispersas en la cara, parches de hipermención, aterciopelada en la axila y en la ingle. Esto, pues tenemos puntos claves, la pérdida de cabello frontal, irregularidades menstruales, tenemos el sobrepeso, el acné vulgar, porque se presenta como pústulas faciales, y tenemos la cantosis nigricans, que es la hiperpigmentación aterciopelada en la axila y la ingle de esta paciente. Entonces, sugiere un síndrome de ovario poliquístico. Ahora tenemos las alternativas. Nos estaba preguntando el caso clínico por el tipo de células, ¿no? Entonces vamos a conocer alternativa A, células de la zona fasciculada, alternativa B, células de Leydig, alternativa C, células de la teca interna, alternativa D, células lactótrofas, alternativa E, células de la granulosa. Ustedes, guerreros mil, tienen la respuesta. Claro que sí, células de la teca interna. Así, las referencias, que también las voy a dejar en la descripción. Guerreros Mir, hemos llegado a la parte final, nuevamente mi carta de presentación. Yo soy Miriam Guerrero y me pueden encontrar en mis redes sociales como Mir Medi. Esperando sea de su agrado este video, manito arriba y suscripción para más videos como este y que todos podamos aprender. Y si te gusta este contenido, regálame un comentario para una próxima ponencia tener otros temas. Les comparto una frase que a mí me encanta. Es bueno amar muchas cosas porque ahí radica la fuerza y el que ama mucho realiza mucho y puede lograr mucho. Y lo que se hace con amor está bien hecho, lo dijo el gran Vicente Van Gogh. Eso es todo por hoy. Gracias por su atención.